Amarok B6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Vicky Capielo, esto es Agenda Presid. Y sí, Tincho no nos está acompañando el día de hoy, como hemos prometido. Estoy junto a Florencia Capielo, una figura muy superior a Martín Reinaudo. Muy bien, para quienes no saben, Flor es mi hermana. Espero estén tratando de reconocer y encontrar los parecidos. Exactamente, mi nombre es Florencia Capielo, como bien dijo Vicky, y trabajo en el área de redacción técnica de comunicación de APRESID. Muy bien, ambas dos nos gusta hablar mucho y trabajamos en comunicación dentro del área de APRESID. Así es. Bueno, muy bien, querida Flor, arrancamos un nuevo agenda. Contame, ¿qué vamos a estar viendo hoy? ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a hablar de perfil cultural. Literalmente vamos a hacer un pozo en la tierra, nos vamos a meter adentro y vamos a averiguar qué nos dice el suelo acerca de su estado de salud, condición de fertilidad. Vamos a hacer hablar al suelo. Muy bien. Y lo vamos a hacer de la mano del queridísimo profesor de la facultad. Él no se debe acordar de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Sergio Montico, de la UNR, profesor de manejo de tierras. Me causa risa, se nota que trabajas en redacción técnica, en la parte de comunicación, porque le pone, viste, poesía a lo que cuenta. Así que bueno, me gusta. Así que va a ser un placer volver a ver a Sergio. Muy bien, queremos agradecer como siempre a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bella y familiar transmisión. Y agradecer a las empresas que nos van a estar acompañando. Como siempre, no sé si sabía Flor, que acompañan a Tincho, a mí nos acompañan todos los días. Y hoy te van a estar también acompañando a vos, a Banco Galicia, a Provincia de Santa Fe, a Volkswagen y a Grefper, que se ha sumado recientemente. Así que bueno, si te parece... Me reparece. Perfecto, vamos a meternos a ver el videito de Sergio Montico, que lo presenta y sí, por suerte nos está acompañando el único, el inigualable Martín Reinaudo. Vamos a verlo, adelante. Bueno, estamos acá en la Facultad de Agronomía de la UNR en Zavalla. Estamos acá con el jefe de la cátedra de manejo de tierras, Sergio Montico, para hablar un poco de una metodología de relativamente poco uso, podríamos decir, Sergio, que es el perfil cultural. Así que bueno, Sergio, gracias por recibirnos acá en la casa donde estudiamos y pedirte que nos cuente un poco qué es la metodología del perfil cultural, para qué la podemos usar. Bien, bueno, muchas gracias por acercarse hasta acá, son bienvenidos. Es un gusto encontrarse con exalumnos que nos visitan y que bueno, comparten con nosotros estos momentos para conversar sobre algunos aspectos de la tecnología de manejo de suelos. Esto es una herramienta de diagnóstico que nosotros sugerimos que se realicen en los establecimientos para conocer algunas características del suelo que habitualmente no se conocen porque es una práctica, como vos bien decís, de no mucho uso que nosotros instamos e impulsamos a que se desarrolle cada vez más. Cuando uno va a un establecimiento y quiere obtener información de suelo, lo más común que se hace es o utilizar una pala o un barreno, levantar muestras en determinados sitios del lote, haciendo algunos piques, va a la bolsa y esa bolsa va al laboratorio y el laboratorio en general da una disquisición de nutrientes y algunas otras características particulares.
que tiene esas muestras recabadas en un lote de qué cantidad de hectáreas. Ahora nosotros creemos que esa información debería complementarse con lo que nosotros creemos que es una herramienta de bolsillo que debería tener el profesional, fundamentalmente el productor también, porque bien entrenado la puede hacer un productor si se entrena bien en la técnica, que se llama el diagnóstico de perfil cultural. Es una herramienta que sirve para detectar una serie de atributos dentro del perfil que no lo hace la pala cuando uno saca la muestra o el mismo barreno, ¿no? Son, digamos, informaciones complementarias. La primera nosotros entendemos que es esta. Si bien hoy hay una gran cantidad de técnicas que tienen que ver con la agricultura de precisión, que van caracterizando los ambientes con determinados sensores, equipos y demás, nosotros entendemos que esta técnica todavía tiene y mucho recorrido, porque aún para ambientar es muy útil. Esto es encontrar características dentro del perfil con un saber experto que surge de un entrenamiento y que tiene que ver con ir hundiendo un cuchillo dentro del perfil con determinada estrategia, y a partir de describir algunas características, no solo uno descubre algunos atributos, sino detecta limitantes a la productividad. Claro. Una de ellas, principalmente muy extendida en la región, es la compactación. Que también uno puede utilizar un penetrómetro para ello, pero previamente un perfil cultural ubica en tiempo y espacio precisamente esta limitante y la pone en contexto con otros atributos, porque esa es la importancia de un perfil cultural, ¿no? El perfil cultural es una herramienta que sirve para después relacionarla con el muestreo, para, por ejemplo, propiedades químicas, para obviamente vincularla con una toma de decisión para un cultivo, para decidir una fertilización, para una constelación de otras prácticas agronómicas que tienen acá una base de sustento importante. A ver, por ejemplo, Sergio, con el tema de nutrición, uno puede analizar el suelo, estar bien por emisión de fósforo, estar bien en nitrógeno, pero en el caso de los nutrientes poco móviles que no van hacia las raíces, sino que las raíces van a los nutrientes, ahí podés estar de alguna manera cometiendo un error, creyendo, digamos, que estás bien de fósforo, pero después resulta que las raíces no llegan. Eso lo podés encontrar con un perfil cultural. Sí, por cierto, eso es un caso y un ejemplo muy atinado, porque precisamente uno puede pensar en la funcionalidad química del suelo, por decirlo de una manera simplista, pero hay algunas características que tienen que ver con los atributos físicos y mecánicos que solo surgen si uno aprende a leer el perfil. Entonces lo que nosotros instamos a enseñar a leer el perfil, a detectar algunos aspectos que están ahí sumidos dentro de esos 40, 50 centímetros de suelo que más tarde vamos a ver, y que corresponden a la ligación con el fósforo, por ejemplo, con el acceso de las raíces al agua, con la presencia de algunos sectores que tengan una limitante en particular, que ahora porque estamos en un lote plano alto, pero esto bien puede hacerse y es útil para hacerlo en un sector cóncavo, deprimido, bajo, donde hay una detección de la temática de las sales o el ascenso de sodio, y uno, más allá del análisis químico que después lo va a entregar esa información, puede tener una semblanza y una certeza posteriormente de cómo se movieron las sales dentro de ese perfil. ¿Sí? Y eso para la agricultura de hoy o para el manejo de hoy, que necesita precisión en la información para tomar decisiones y no errar, es muy valioso. Sergio, contanos un poco acerca de algo elemental, o sea, no te va a llevar mucho, pero ¿qué es lo que hay que preparar, digamos, qué herramientas se necesitan para llevar adelante esta metodología? Sí, bárbaro. Está muy bueno también la referencia, porque lo único que hay que tener en cuenta para hacer este diagnóstico es una suerte de expertise primero para poder entrenar en detectar las limitantes. Nosotros hablamos de la detección, la identificación, la descripción y la interpretación posterior. Son 4 características que son útiles para trabajar a posteriori en el perfil, ¿no? Pero volviendo a lo que vos comentabas, ¿qué es lo que necesitamos? Un pozo de 40 centímetros de profundidad y 40 por 50 de ancho y largo, en una determinada posición en el terreno, una pala entonces, un cuchillo y una cinta métrica. Es algo barato, que lleva un poco de tiempo, cierto, porque hay que abrir un pozo y a lo mejor uno dice, bueno, tengo que abrir tal vez más de un pozo en un lote porque necesito caracterizarlo, pero digamos convenientemente, pero es una práctica que entrega una información tan valiosa que amerita el esfuerzo, pero no es costosa. Y esa información, mientras uno la va leyendo en el perfil, la va
grabando, en todo caso, la va imprimiendo dentro de una planilla que registra esa información que después, un poco más tranquilo, en gabinete, se interpreta conjuntamente con otra información. Sí, como decís vos, a ver, es fácil los materiales para abrir el pozo, después está todo el expertise y la práctica, que eso, bueno, digamos, no es abrir pozo por abrir, sino también entrenarse en la metodología para poder interpretar lo que uno está encontrando. Claro, precisamente nosotros dentro de los cursos de grado de la asignatura capacitamos al alumno en esta práctica, lo ven durante el año varias veces y también disponemos de la capacitación para colegas o para productores que quieran acercarse y lo podemos entrenar en esta técnica. Que insisto, es complementario con lo otro, pero es la que primero tendríamos que hacer porque es la que tracciona a muchas otras decisiones que tienen que ver hasta dónde poner la pala para sacar la muestra o enterrar el barreno. ¿Sí? A veces hacemos un barrenado del lote en 0,20 y nos estamos llevando una información de ese espesor, cuando a través del perfil cultural podemos llegar a detectar que ese espesor de 0,20 tiene 2 o hasta 3 ambientes diferentes. Claro. Entonces estamos absorbiendo esa diferencia en una sola muestra cuando debería a lo mejor muestrarse en 2 o en 3 ambientes, ¿no? Bueno, ¿te parece si vemos algo de lo que podemos encontrar acá en el pozo que abriste? ¿Cómo no? Lo vemos. Vamos. Bueno, ya ahora sí estamos adentro del pozo y bueno, Sergio, anda contándonos qué es lo que podemos ir viendo en el perfil, qué es lo que vamos a ir encontrando y qué es lo que estamos viendo acá. Bien, este es un pozo, como se comentaba antes, que se hace en un sitio, pero que tiene que replicarse en otros sitios del lote para luego de la salida del mismo tener varias opciones de mirar el suelo a través de distintos pozos, ¿no? Con un solo pozo no nos vamos a llevar la referencia de todo el lote, sino hay que hacer algunos más, tantos como uno crea necesario y de acuerdo a los ambientes que detecte a priori. Fundamentalmente cuando estamos dentro de un pozo de observación de esta característica que tiene, como decíamos antes, alrededor de 45 a 50 centímetros de profundidad por un ancho de 1 metro, por 50 de largo, uno puede, una vez que desaloja el suelo, ver las paredes frontales y a través del análisis de las paredes frontales empezar a encontrar características que le son propias a este perfil. Estamos en un suelo que tiene una textura muy limosa en superficie, tiene mucho limo en superficie, alrededor de casi el 68 al 70% de limo, con baja cantidad de arcilla, con muy baja cantidad de arena, por cierto, lo que le confiere una característica muy particular, como muchos de los suelos de la región, que son francolimosos, que tienden a compactarse subsuperficialmente y superficialmente, formando costras en superficie y compactaciones masivas, si el lote no está muy bien manejado, por cierto, subsuperficialmente, como decíamos recién. Para eso, Sergio, para determinar texturas de horizontes, digamos, vienen guías, tablas, digamos, ejercicios simples que se pueden hacer para más o menos determinar, a grosso modo, texturas. Tal cual. Uno parte de la primera información, que es la carta de suelo, que a través de un perfil modal uno interpreta qué tipo de perfil va a enfrentar cuando viene el lote y después uno puede llegar a hacer una determinación más fina y obviamente hasta hacer un análisis de la serie textural, un análisis de la textura del suelo, ¿no? Bien. Entonces, a partir de esa disquisición y la proporción de limo, arena y arcilla, el suelo en su edafón, en su desarrollo subsuperficial, va estableciendo distintos horizontes y definiendo un perfil edáfico. Lo que venimos a plantear acá es el análisis del perfil cultural, que es el que se asienta sobre el perfil edáfico. No tienen que coincidir estrictamente. ¿Por qué? Porque el perfil cultural es la sucesión de capas o estratos, no decimos horizontes, en sentido vertical, que se da por diferencias en muchos atributos y muchos de esos atributos no se corresponden estrictamente con el horizonte, claro, con el horizonte genético. Entonces, lo importante de estar acá es, a partir de esa información base, y para empezar a encontrar características del suelo, utilizar esto que es un cuchillo que va a tener la función de permitirme auscultar el suelo, que yo voy a ir haciendo presión en profundidad, desde arriba hacia abajo, e ir descubriendo la masa del suelo para ir detectando a partir de la presión y la resistencia a la presión que yo haga en esa trayectoria de la parte superficial a la subsuperficial, me permite ir encontrando sectores más o menos compactados. En esta oportunidad este perfil está un tanto húmedo por la cercanía con la que se hizo en el momento que estamos realizándolo. Siempre es conveniente hacer un perfil en unos días antes de que se vaya a auscultar, para que ore
Ujú. En la medida que empiece a orear, se empiezan a diferenciar los colores, y además de los colores se retraen las estructuras con arcilla, comienzan a verse grietas, Claro. fisuras, y por lo tanto hay algunos atributos que aparecen más simples en este análisis cualitativo y a vista desnuda que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, una primera tarea es esta. Si hubiese un cultivo, como no lo está ahora, pero un cultivo en pie, uno podría ir descubriendo en derredor de las raíces el suelo e ir encontrando el comportamiento de las raíces. Por ejemplo, lo que se está viendo acá es una planta, de un cultivo de soja. Claramente el sistema de raíces ha tenido alguna dificultad en ingresar dentro de la masa del suelo, ha extendido horizontalmente las raíces porque ha encontrado una compactación superficial, y esta es una de las primeras lecturas muy sencilla y muy simple que podemos hacer, que cuando la adosamos al perfil, podemos empezar a detectar y a interpretar que hay un sector subsuperficial compacto, como este que está acá abajo, y uno puede empezar a jugar, entrecomillado el término jugar, digamos, a empezar a mover el suelo, interpretar los bloques, más que bloques acá son agregaditos que se van estableciendo en derredor de esa parte superficial, muchas veces, o la mayoría de los casos, agregado por las raíces, y eso ya es un primer atributo de importancia. Ver cómo están distribuidas las raíces, distinguiendo dos conceptos: uno, que las raíces colonizan y exploran. Una raíz puede explorar pero no colonizar, eso es algo que uno ve aquí. Puede llegar a explorar parte del perfil pero no coloniza. ¿Qué significa? Que entra dentro de las unidades estructurales, que está aprovechando en todo caso suelo. Eso sucede cuando los suelos están compactados. Bien. En este escultamiento que yo voy haciendo de una manera muy rápida y por el tiempo que tenemos para poder explicarlo, esto es una tarea que lleva un tiempo dentro del perfil para poder interpretarlo, aparecen, por ejemplo, esto, que es el inicio de un sector compacto, que dura, o que mejor dicho, se desarrolla hasta una profundidad que es la que yo estoy marcando aquí con el cuchillo, y tendrá aproximadamente unos 8 centímetros. La tenacidad con la que responde a la ingresión del cuchillo me está dando una idea de la compactación que puede tener. Ciertamente, después quiero cerciorarme con esto, tengo que hacer una penetrometría de pared y asociarla a la humedad que tiene el lote. Sí, y es el más o menos entrenamiento que uno tenga para ir percibiendo esos detalles, esas cuestiones. Tal cual, exactamente. Y además, ahora no se está viendo por el grado de humedad que tiene este perfil, pero yo voy detectando la presencia de actividad biológica que pueda haber. Estamos haciendo esto a fin de cosecha, donde ya estamos entrando en un periodo donde la actividad biológica de macrofauno, por ejemplo, puede llegar a ser menor que la que teníamos hace un tiempito atrás, pero todo lo que es cuevas, madrigueras, oviposiciones, además se detectan cuando yo voy haciendo esto. Se van detectando y uno lo puede ir relacionando con el tipo de actividad y de funcionalidad que tiene el perfil. Además de aparecer grietas o fisuras en profundidad, y si son continuas, son discontinuas, también es un rasgo característico de destacar. Esas grietas o esas fisuras, que son continuas o discontinuas, tienen una relación muy importante con el movimiento del agua dentro del perfil. Cuando hay una precipitación, hay un proceso de filtración controlada por una serie de factores, que es un fenómeno de superficie, un proceso de superficie, y después cuando ingresa el agua dentro del perfil, se mueve por los sitios estructurales, pero fundamentalmente por fisuras y grietas, y si son continuas y están entrelazadas entre sí, mejor, porque van a abastecer a la reserva de agua del suelo en la parte subsuperficial, que en este caso es nuestro horizonte textural, nuestro horizonte B, genéticamente B. Entonces yo, cuando voy haciendo este auscultamiento, detecto zonas compactadas, enraizamientos, encostramiento superficial si lo hubiere, como por ejemplo aquí me empezó a marcar en superficie, un encostramiento laminar y superior. Voy viendo, como decía, cuevas, galerías, fisuras, la conexión entre las distintas capas. Y esto es lo que se comentaba antes, ¿no? Cuando uno se lleva una muestra con la pala de 0,20, me llevo todo esto y lo envío al laboratorio. Pero yo estoy, en este caso, detectando dos ambientes diferentes. La respuesta en análisis a este ambiente y de este ambiente son totalmente diferentes, con seguridad. Entonces esto ayuda el perfil cultural para orientar el muestreo. Yo hago esto y después oriento el muestreo y
digo, bueno, voy a separar 0, 10, 10, 20, es una suposición que yo a priori hago, pero que debería ajustarse con lo que yo encuentro en el perfil. Una vez que encuentro que en vez de 0,20 tengo que mostrar 0,14 y después 14,23, supongamos, encuentro entonces 2 ambientes en ese espesor y soy más justo con la valoración del lote en cuanto a fertilidad. Por caso, si el análisis estuviese orientado en ese sentido, puede hacerse respecto a estabilidad estructural y demás. Es decir que si voy analizando compactación, raíces, grietas, cuevas, galería, actividad biológica, sectores que comienzan a vincularse dentro del perfil, sectores que me permiten que el movimiento del agua sea a un flujo mucho más ordenado que si no tuviese la compactación, yo me llevo una idea de la funcionalidad del perfil y esto potencia el diagnóstico. Todo esto no lo sabríamos si no hubiéramos hecho este pozo y no nos hubiésemos dedicado a levantar esta información, registrarlo en una planilla que tiene esto detalladamente y de manera pormenorizada descripta, y a partir de ahí, en gabinete, con la información de lo que tiene que ver con la historia del uso del lote, con lo que yo voy a sembrar, con la rotación a la que estuvo sometido, con la posición en el relieve, con el análisis químico, ahí tomo una decisión. Por eso la potencia de hacer un perfil cultural que me entregue información muy útil para poder tomar decisiones. Yo sigo insistiendo, o sea, el tiempo que tenemos no es mucho, pero cuando tomo el perfil, yo puedo empezar a trabajarlo con los dedos, me entreno en trabajarlo con la presión que yo le voy haciendo a los agregados, hasta puedo ir detectando sectores más o menos compactos. Esto también ayuda, juntamente con el cuchillo, a diferenciar los ambientes. Además de la humedad, además de otro tipo de recursos que yo podría tener. Yo podría poner un infiltrómetro acá, y ver cómo es el bulbo de humedad. Puedo utilizar un penetrómetro de mano e ir hincando en una grilla cuadriculada, supongamos de 5 centímetros por 5, en el centro de cada uno de esas grillas, hincando el penetrómetro, y además me llevo esa información de base. Hice el pozo, me llevo la información de base de la infiltración, del bulbo de mojado, de la compactación que detecto con un penetrómetro y el análisis del perfil cultural. Sergio, y vinculándolo un poco, digamos, a temas de manejo, justamente la toma posterior de decisiones que uno puede tomar, me imagino que una de los síntomas más comunes que uno encuentra con el perfil cultural, que tiene que ver con la compactación, superficial o subsuperficial. ¿Qué rol juega ahí la importancia de intensificar, de diversificar las rotaciones, que bueno, que justamente son una herramienta que ayuda a formar porosidad estable en el tiempo? ¿Cómo juega eso? ¿Al cabo de cuánto tiempo se nota, digamos, ese efecto? Sí, eso es importante lo que decís, porque toda herramienta de diagnóstico describe un estado de situación. A partir de ahí uno toma decisiones para, obviamente, vulnerar las limitantes que encontré, que pudo haber encontrado en el lote, optimizar la funcionalidad, porque yo insisto mucho en esta cuestión de la funcionalidad. Una cosa es definir el estado, cómo está, y otra es cómo funciona. Su armonía funcional tiene que ver con la armonía del balance de agua y del balance de materia orgánica, que son los dos grandes pilares de la funcionalidad de nuestros suelos. Entonces, ¿cómo voy a poder resolver algunas problemáticas? Bueno, de acuerdo a la entidad que tenga esa problemática y la potencia con la que la encuentre. Si la entidad es la compactación y la potencia es de un nivel alto, puedo resolverlo o intentar resolverlo por una vía que tenga que ver con el ingreso de raíces, una gran masa de raíces que me ayuda a vulnerar ese sector compacto, o en todo caso ir complementándola eventualmente con una intervención de tipo mecánica, de manera tal de fisurar el sector compacto, y una vez que lo fisuro, ingreso con un sistema de raíces inmediatamente para consolidarme esas fisuras, ¿no? Si no, es muy probable que ese material en poco tiempo vuelva a reacomodarse, a rearquitecturarse. Entonces, el sistema rotacional es vital en términos de que, además de sostener el suelo vivo todo el tiempo, por una cuestión de fábrica biológica, es un recurso que se tiene como para incentivar, estimular toda la actividad biológica, que son los grandes contribuyentes a este esquema. Convengamos que el suelo es un mineral que alberga vida, todo lo que es macrofauna, mesofauna, microorganismos están controlados por la condición física y mecánica, y obviamente química, y necesitamos generar un perfil ad hoc. Entonces,
voy a hacer una rotación que me permita vulnerar las limitantes, que me aproveche la funcionalidad que tenga en cuanto a la profundidad que pueden llegar las raíces, a rescatar agua subsuperficialmente, a alcanzar esa fuente de agua en tiempo y forma. Si yo tengo un sistema de raíces aquí dentro del perfil que tarda en llegar a la fuente de agua que está más abajo, porque se albergan en ese sector, voy a tener una carencia en algún momento, el balance hídrico real y concreto va a ser deficitario, porque hay una cuestión posicional, las raíces quedan colgadas aquí arriba y el agua puede que esté mucho más abajo. Como consecuencia, cuando hay demanda, no se alcanza a abastecer esa demanda y un estrés hídrico. Entonces, todas esas relaciones se pueden hacer y pensando si yo llego con raíces fasciculadas o raíces en cabellera, si la rotación tiene trigo, tiene maíz, o voy por las pivotantes. En definitiva, pensar también que todo lo que tiene que ver con estos conceptos nuevos de rizo de posición, de exudados de raíz y demás, pueden llegar a contribuir mecánicamente en el suelo, pensando con ese criterio integral y teniendo en cuenta que el suelo es un sistema complejo que desde la integralidad tiene que ser intervenido. Bueno, excelente, Sergio, muchas gracias. ¿Algún mensaje final, algo de cierre, digamos, sobre la metodología para cerrar con alguna invitación? Sí, la idea es estimular a que esta práctica se haga. Es muy probable que una de las razones, por lo que hablamos con colegas además, que tenga que ver con la resistencia, tal vez en hacerla en el campo, tenga relación con el tiempo que lleva o hasta el esfuerzo mecánico que hay que hacer un pozo y después tratar de interpretar lo que de allí surja. Básicamente entendamos que no hay que hacerlo siempre, uno lo hace al principio de la temporada, lo puede hacer al final de la campaña, para ver cómo arranco la campaña y cómo la terminé, y detectando qué pasó en ese tiempo. No es un grandísimo esfuerzo, sí lleva algo de tiempo, pero entendemos que es una práctica de bolsillo que le puede dar mucho más beneficio al colega, al productor, o sea, al decisor, para tomar recaudos, si hay limitantes, para tomar decisiones de manejo, y que instamos fuertemente a que se lleve adelante en todo tipo de ambientes, en ambientes mucha calidad de suelo en cuanto a la productividad, en cuanto a productividad se refiere, y en aquellos que no lo son tanto, donde también se pueden obtener mucha información. Muchas gracias, Sergio. No, a ustedes, gracias. Bueno, excelentísimo este bloque, me gusta este formato así como de exteriores, volver al estudio, allá Sí, Martín en el listo. campo, me gusta, súper interesante la información que nos brinda Sergio y súper útil también porque todos tenemos a mano una pala, no, yo no, pero bueno, los productores en general sí, Yo a mano tengo en una el pala, balcón. así que todos pueden salir y empezar a medir, a investigar qué es lo que pasa, qué es lo que nos dice el perfil cultural. Agradecemos desde luego a mi querida Facultad de Agronomía. Muy bien. Y bueno, avanzamos hacia el siguiente tema. Muy bien. ¿Sabes quién está con nosotros hoy? No, a ver, contame, me intriga. Me gusta esta actuación. Estamos con Martín Laite, que es director adjunto del programa de regionales APRESID, donde pueden ir a conocer un poco más de ese programa aquí en la página de APRESID, no ahora que se van a quedar con nosotros entrevistando a Martín. Es miembro de la regional Mar del Plata. Te saludamos, Martín, ¿nos escuchás? ¿Qué haces, Martín? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo Perfecto. bien? Bien. todo Muy bien. Hoy ha sido convocado, pues, no sé si sabía, Flor, se viene, estamos muy cerca nosotros dentro de APRESID, palpitando, súper ansiosos el encuentro anual de regionales, ¿no? Exactamente, en mayo próximo. Exacto, en mayo próximo. ¿Querés contarnos qué es el encuentro anual de regionales para aquellos que todavía, muy mal, no lo conocen? No, bueno, el encuentro anual de regionales precisamente es eso donde generamos un ámbito para que todos los miembros, los socios que son miembros de grupos regionales en el país, nos conectemos, nos juntemos, participemos, nos conozcamos, y bueno, se generan algunos momentos de distensión, jugamos al fútbol, por ahí vamos a salir a conocer alguna zona, turismo, y a su vez también hay capacitaciones, tratamos de aprovechar el tiempo y capacitarnos en temas en los cuales en general tenemos algunas habilidades. Por ejemplo, la idea es Aula APRESID, que forma parte de regionales, va a traer una maestra de la zona y pues se hace en Sierra de la Ventana, eso también Muy bien. no lo había contado, pero bueno, este encuentro se hace en Sierra de la Ventana y es itinerante por el país. Bien, eso Así te iba a que vamos preguntar, tener una Martín. maestra de la zona contándonos sus impresiones sobre los productores agropecuarios, que creemos muchas veces que somos
unos genios y a veces no somos tan genios y está bueno que alguien nos abra los ojos o por ahí encontrar opiniones distintas sobre las cosas que hacemos y cómo afectamos al medio, a la sociedad. Vamos a tener otra capacitación con Bernardo Stortoni, jugador de los Pumas y también fue secretario de Deportes de Bahía Blanca y nos pareció que era interesante para que él nos comente, digamos, él participó del equipo de los Pumas que salió tercero en el Mundial de 2007 y tiene una experiencia bastante grande en integrar equipos de alto rendimiento y bueno, nos pareció interesante conocer su experiencia. Vamos a tener al embajador argentino en la FAO, que nos va a contar sobre cómo se ve a APRESID en el exterior. Muchas veces por ahí no nos damos cuenta y qué implica estar en APRESID. Y a nivel mundo o a nivel, digamos, cómo nos ve el resto del mundo o cómo nos ven las distintas, en este caso la FAO, cuando él participa y cuenta cómo se hace agricultura en Argentina y que somos medio un perro verde a nivel mundial. Entonces nos pareció interesante. Y algunas otras cositas más. No quiero spoiler todo el encuentro, pero bueno, nos esperamos. Es interesante. Muy bien, nos gusta spoiler contenido. No, Martín, súper interesante, pero bueno, hablamos del encuentro anual de regionales, se muestra así como una suerte de encuentro de camaradería, palabra difícil, pero queremos saber un poco más acerca de las regionales. Las regionales APRESID son grupos de productores que hay más de 30, corregime si me equivoco, distribuidos en todo el país, pero en donde productores de punta se juntan y manejan información súper estratégica, información técnica súper interesante. Muchos de ellos participan de redes temáticas en distintos cultivos. Maíz tardío, sur de Buenos Aires, soja, muchos de ellos también participan de alguna chacra haciendo investigación aplicada para resolver problemáticas técnicas a nivel local. Pero bueno, contanos algo de la información que se genera en estos grupos. Claro, digamos, uno puede ser socio de APRESID y no participar en nada, o sea, enterarse de algunas cosas, ir al Congreso, porque es lo que nos permite ser socios. Pero bueno, el lema de APRESID, y siempre desde el comienzo, fue que juntos sabemos más. Y creo que, digamos, el tema de formar parte de un grupo y estar dentro de APRESID es precisamente para compartir. No tengo batería. Tengo el teléfono haciéndome ruiditos. Compartir la experiencia y el conocimiento de cada uno, tanto de capitalizar los errores y los aciertos de los compañeros, y eso obviamente ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, desde la generosidad, APRESID siempre creció de la generosidad de sus miembros, y bueno, eso fue generando grupos de trabajo, y esos grupos de trabajo se terminaron armando en algo más formal, que es una regional. Una regional, obviamente, es un grupo que pertenece a una zona. Y esos grupos que pertenecen a una zona después se juntan en grupos más grandes. Tenemos 5 nodos. Nodo sur, que es sur de la provincia de Buenos Aires. Nodo centro, que es el centro de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Nodo litoral, que incluye Entre Ríos, norte de Santa Fe y Chaco. Y hay una regional en Brasil. Tenemos el nodo oeste, que son todas las regionales de Córdoba. Y el oeste medanoso, que son las regionales del oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Y a su vez hay productores argentinos que entendieron que esta metodología les podía servir y ser útil, el hecho de juntarse, compartir y aprender y estar dentro del paraguas de APRESID, y formaron una regional en África, que tenemos miembros de 9 países que se juntan vía virtual. La virtualidad permitió esas cosas, y bueno, esos productores se juntan, la mayoría de los productores se juntan una vez por mes. Las regionales no tienen una cantidad mínima ni máxima de integrantes. Bueno, mínima, tiene que ser por lo menos 3 o 4 para armar un grupo, pero digamos, hay regionales que tienen 40 miembros, hay regionales que tienen 5 o 6, no tenemos, es libre, y lo más importante es que uno se junte para compartir, y eso hace que todo el grupo crezca y crezca mucho más que la suma de sus partes. O sea, en este caso 1 más 1 no da 1 más 1 da 3. Es tremendamente importante y se ve el crecimiento de todos los grupos cuando uno empieza a compartir y participar. Y bueno, el hecho de estar en APRESID además te permite estar, digamos, por ahí compartiendo con otra gente del país. O sea, uno puede armar un grupo en su zona, pero la institución a nivel nacional te permite, digamos, te genera un ida y vuelta de conocimiento que es tremendamente útil.
Y me parece que en eso, bueno, es el lema de APRESID es ese. Juntos sabemos más y es bien clarito. Así que los esperamos. Al que quiera, nosotros tremendamente abiertos a recibir a todo el mundo, a formar nuevas regionales o a participar de alguna. Muy como el espíritu de APRESID, que siempre la verdad estamos abiertos al intercambio, y además esto que nos comentaba Martín y como nosotros también conocemos dentro de APRE, donde también transmiten un montón de información, hay un montón de información en la página de APRESID cargada de las distintas regionales hacen, así que también si quieren chusmear y conocer, cada regional también lleva adelante jornadas, en particular a lo largo de todo el año, donde también se genera muchísima información y son muy interesantes de poder asistir y están muy buenas, la verdad. Por allá por Mar del Plata tienen la emblemática Hermosa. UPA de todos los años, la jornada a campo. Sí, bella, bella. En donde también se discuten temas súper interesantes. Así es, como en todas las distintas regionales, los sistemas también van cambiando. Martín, antes de cerrar, queremos que nos recuerdes cuándo es este encuentro anual de regionales, que a mí me genera muchísima ansiedad y les quiero transmitir que es un evento que es muy lindo, es un espacio súper agradable para compartir entre todos, porque la verdad que hay mucha buena onda y además de que, como bien nos decía Martín, uno se capacita y uno también está compartiendo, la verdad que se vive un momento muy, muy lindo. Así que si querés, contanos cuándo es en fecha concisa y cómo puedo hacer para ir, si soy socio regional. Bueno, el EAR, el Encuentro Anual de Regionales, se va a hacer el 19 y 20 de mayo en Sierra de la Ventana. Se pueden inscribir, entiendo que estaría ya disponible la inscripción en la página web de APRESID. Si no, hablando con los chicos de la zona, Segundo, Carla, Virginia. Pero bueno, lo importante del EAR es, primero que es itinerante. El primer itinerante se hizo hace 5 años en Paraná, después lo hicimos en Cariló, después lo hicimos en Santa Rosa, después lo hicimos en Tanti, Córdoba, y ahora le toca Sierra de la Ventana. Y bueno, la idea es acercarnos a todas las regionales, que salgamos un poco de nuestra zona, de nuestro lugar, que veamos a otra gente y nos conozcamos, todos los que estamos en APRESID, que veamos que somos todos los que estamos acá y que laburamos juntos, nos divirtamos. Hay muchos desafíos de fútbol, hay varias regionales haciendo alguna especie de apuesta y demás. Vuelvo a lo mismo, a su vez aprendemos otras cosas que no son a ver cuánto fertilizante tengo que echarle a un cultivo, sino cosas que nos viene bien para compartir la vida en sociedad y aprender y mejorar como grupos y como socios. Así que están todos los socios regionales invitados. Lamento decirles a los socios que es solo un evento para socios regionales, pero pueden armar su regional y los esperamos. Exacto, también. Me gustó. Me gustó, o sea, claro. Me encantaría que fuéramos 1 millón. La verdad que sería buenísimo y sería bueno generar nuevos grupos y vuelvo a lo mismo, se aprende y se mejora compartiendo y me parece que esa generosidad es tremendamente importante. Así que los esperamos a los que vayan al encuentro y a los que quieran ser regionales, también los ayudamos y le damos una mano para que eso pueda funcionar. Muy bien, bienvenidos sean aquellos que todavía no son regionales y se quieren sumar. De nuevo pueden conocer en la página de APRESID cómo sumarse y formar una regional, que un poco nos estuvo contando también Martín. Y bueno, y a los socios regionales, obviamente nos vamos a estar viendo en mayo, no más en el encuentro anual de regionales. Muy abrigados. Sí, por favor, vayan abrigados y con muchas ganas de charlar y de reencontrarnos también, que la pandemia no nos permitió juntarnos tanto, así que bueno, contentos también de reencontrarnos de esta manera y en nuestro formato clásico, digamos. Queremos agradecerte, Martín, por haberte sumado. Y bueno, Flor, esto sí ha sido todo por Today. Nos despedimos. Lamentablemente esto ha sido todo por hoy. Todo tiene un final. Así es, todo tiene un final, pero nos volvemos a reencontrar mañana. De nuevo me vas a estar acompañando. Por supuesto. Muy bien, así que hasta mañana, amigos, 19 horas nos volvemos a encontrar. Adiós. Hasta luego. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok.
Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo.